Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues voy a hacer el cambio de mi unidad. E igual era una M.2 de Kingston, pero una versión de gama baja. Y ahorita pues traigo este nuevo KC3000 y les voy a hacer unas pruebas de rendimiento y una comparación del que está ahorita instalado a este. Ahorita lo voy a instalar y voy a pasar algunos archivos. Les voy a pasar una carpeta rápida que ya hice. Les voy a copiar algunos archivos pequeños. Ya saben que estos ficheros pequeños son los que más trabajo les cuestan a la hora de copiar, porque si les copiaba algo de 50 gigas, 100 gigas, lo iba a pasar rápido. Lo voy a estar copiando desde un SSD al M.2 que tengo ahorita en el sistema operativo y después voy a copiar esas mismas carpetas en este nuevo. Ahorita que lo instale, pasemos a la computadora. De hecho todavía estoy haciendo un booteable, como pueden observar, para hacer la clonación del que tenía, de la unidad que tenía a esta nueva. Les repito, los dos son M.2, a diferencia de que este es el KC3000, que no tenía ningún problema con el anterior, pero quiero comparar la velocidad, quiero ver si hay cambios. Entonces les voy a hacer una instalación de Windows 11 para ver qué tiempo se tarda y en cuánto arranca con este nuevo. Ok, les voy a copiar estos archivos y hacer unas pruebas en lo que termina el booteable. Y bueno, voy a pasar lo que es la ventana para acá, para que vean. Esto está en un SSD Kingston igual. Y vamos a ver lo que tarda en pasar en este M.2, el actual que tengo. Vamos a ver que son 1.37 gigas, pero aquí hay muchos archivos de kilobytes. Entonces vean que son 1700 archivos. Y esto es lo que les cuesta, ¿no? A los controladores. Ok, vamos a copiarlo. Y lo voy a copiar al escritorio. Voy a copiar al escritorio del M.2. Listo, ahorita se los voy a poner en segundos para que vean cuánto fue. Ahorita les voy a hacer la prueba con otro. O veamos algo rápido, otra prueba rápida, ¿no? Voy a copiar todo lo que es mi carpeta de... Esta es de FL Studio, de donde produzco. Solamente voy a ver cuál es el tiempo que tarda en teoría, porque no es lo que va a hacer, pero lo voy a cancelar. Nada más es para ver cuánto tarda en este M.2 al nuevo que voy a colocar. Es esta carpeta, tiene todo lo que es de mi producción musical, tanto sonidos, loops, midis, tiene muchos archivos y pequeños. Vamos a ver cuánto tardaría en pasar a lo que es el escritorio. Les digo, es del SSD al M.2, donde está el sistema. Vamos a ver qué dice. 9 minutos. 9 minutos, así que guarden ese dato. Lo voy a cancelar porque no los quiero pasar. Pero bueno, eso lo voy a dejar ahí. Entonces, ahorita que instale, ahorita lo demás lo voy a grabar con mi teléfono y voy a, para que vean la instalación de cuánto tiempo tarda todo Windows 11 en el otro M.2. Se los haría en el viejito, pero es en donde voy a hacer el backup, entonces no le voy a borrar nada porque todavía no hago respaldo. Pero ahorita ya que tenga instalado en el otro, en el nuevo, en lo que sería el KC, voy a copiar estos mismos archivos que les copié de 1 punto y algo gigas y esa misma carpeta a ver cuánto tiempo. Acuérdense que eran 9 minutos, ¿vale? Solamente quiero que vean eso rápido y a ver cuánto tarda. Es lo que le quería mostrar, a ver qué diferencias hay y a ver si noto mucho cambio del otro Kingston, de la gama baja a esta gama del KC3000, ¿vale? Entonces, amigos, pues ya estamos instalando Windows 11. Vean que ya quité el anterior y pues bueno, estamos en el boot. Vamos a comenzar, ¿vale? Ahorita voy a agregar lo que es mi clave con mi cuenta. No usen piratería, amigos. Tengo Pro. Listo, listo. Voy a empezar a poner el cronómetro cuando pues inicie.
quiero que vean cuánto se tarda en iniciar. Ya, apriétale. Se tarda más en cargar la BIOS que el sistema operativo. Yo creo que Windows tardó como 5 segundos, la BIOS se tarda más en buscar los componentes, pero vean cuánto se tardó. 22 segundos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acabo de instalar la M.2 y bueno, vamos a continuar con las pruebas. Me tardé algunos días porque me surgieron algunos problemas con la clonación de Windows. Quería hacer una instalación limpia para que no afectara lo que son las particiones del anterior y varias cosillas nos pasaron con la UEFI y pues bueno, ahí anduve como 2 días tratando de solucionar todo y por último terminé clonando y quería una instalación limpia, pero bueno, fueron varias cosillas que pasé y pues vamos allá. También ayer me llegó una actualización, ya por último, ya cuando había terminado me llegó una actualización de Windows y quiero que vean esto, prepárense, porque es algo que ya estábamos pidiendo muchos. 1, 2, 3, vean esto. ¡Tarán! ¿Lo pueden notar? ¿Lo pueden notar? ¿Qué ven de diferente? Lo voy a hacer grande. ¿Qué ven? Las pestañas, amigos, vean esto. O sea, era algo que ya queríamos. Vean, ya podemos seguir abriendo más y esto se sigue viendo chulísimo. Ya les haré un video de las nuevas características de Windows 11 y esto está padrísimo. De verdad ya no vas a tener que estar cambiando entre ventanas, que odiaba hacer eso cuando pues tienes que hacer multitask, ¿no? Y bueno, a lo que estábamos. Sigue estando lo que es el SSD. Aquí está la carpeta, la que había copiado en el anterior. Dejémoslo en que es en el K. Entonces el KC3000 es el de 7000 megabytes de tanto lectura y escritura. Y el VS500 pues es el de 2.4, creo, si no mal recuerdo, pero es una versión anterior de M.2 de la marca Kingston, ¿vale? No me está promocionando, que más quisiera, pues véanlo. Aquí tenemos, es el mismo, igual tengo un SSD que es Kingston. Voy a pasar esto para acá. Tengo lo que es el SA400, ese es el SSD del que voy a copiar al M.2 que ya está en el disco C, que es el sistema operativo. Y vean, para que vean las pruebas. Entonces, estos eran los mismos archivos que yo pasé en el anterior. Vamos a copiarlos. Ok. Listo, voy a pegar ahí. Vean cuánto se tardó. De hecho, no recuerdo cuánto se tardó. Ahorita que edite el video lo voy a colocar. No recuerdo cuánto tardó la vez pasada en pasar esos mismos archivos. Estoy haciendo lo mismo en pasarlos en el escritorio, pero ahora con el nuevo, con el KC3000. Que en teoría debería de ser más rápido. Les digo, no me acuerdo, pero vean. O sea, vean esto. Creo que recuerdo que fueron 9 minutos. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Ahorita que lo edite, pues ya. Vean que todavía sigue, ¿no? Eso fue lo que se tardó. Ahí está el tiempo. Y bueno, ahorita hago la comparación. Y pues vean, voy a pasar algunos otros archivos. Ahora voy a pasar entre las dos M2. Y pues vean, esto es lo que es el KC3000. Y esto es el VS500, ¿vale? Lo otro fue de un SSD al M.2. Ahora voy a copiar estos archivos que son 7.82 GB. Veamos en cuánto pasan esos 7 GB. Vean que está pasando a 1.55 GB. O sea, rapidísimo eso. 7 GB como en 5 segundos, ¿va? Pues ya vieron en ficheros pequeños. 34 GB, ¿vale? Vamos a ver cuánto pasan 34 GB. Esa también contiene ficheros de pequeños y grandes, o sea que vean en cuanto está pasando 34 gigas igual. O sea, esto para creadores de contenido que movemos archivos pesados, grandes, en 4K, larguísimos. Vean que esto es una chulada, está magnífico que pase estas velocidades. Les digo, en archivos pequeños les cuesta más, pero aún así está pasando demasiado rápido. Vean que faltan 10 gigas, pero está rapidísimo esto.
Ya nos le quedan 45 segundos y pues eso ya les voy a estar haciendo el otro video de las nuevas funciones de Windows y por qué conviene 1000 veces comprarlo. Ya no está muy caro, ya es muy accesible. Y también Microsoft 365, ¿vale? Muy buenas cosas, tanto en almacenamiento, que tengo 1 TB en la nube, y pues todas las funciones de Office y pues OneDrive, ¿vale? Entonces pues eso es todo, solo quería que vieran esto y suscríbanse para más, ¿verdad? Subo mucho contenido variado de todo, de las situaciones que me pasan y pues espero les gusten, ¿vale? Un abrazo y coman frutas y verduras.